Como siempre, le damos la cordial bienvenida a todos los asistentes a este ejercicio académico. Hoy es martes 25 de abril de 2023 y para la tarea que nos hemos impuesto para hoy, tomamos en este episodio de Formar Estadistas con Visión de Estrategas un análisis de la situación real de los diálogos o las conversaciones que está adelantando la administración Petro con el ELN y con otros grupos. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy concreto que consiste en hacer una reconstrucción de algunos hechos, de cómo se gestaron estos diálogos para que todos manejemos la misma información. Seguramente quedan algunos aspectos por fuera, pero es lo esencial, la cronología, el paso a paso. Luego vamos a mirar qué es lo que quiere el señor Petro con sus propuestas de paz. Miraremos también qué es lo que específicamente busca el ELN, qué buscan las supuestas disidencias de las FARC y qué buscan los narcotraficantes en todo su conjunto, para no mencionar a los 28 grupos, 29 grupos, que todos los días aparece uno distinto. No hay una cifra exacta. Luego, entonces, llegaremos a una conclusión desde luego de ese proceso y al final tenemos una pregunta sobre el tema en la cual les pediremos a ustedes la participación, pero será naturalmente enfocada en ese aspecto y no que nos extendamos en otros, porque desde luego hay muchos temas para analizar de la administración Petro, para cuestionarle, pero como el objetivo es puntualizar hoy lo de las conversaciones con distintos grupos criminales, pues pretendemos que las respuestas sean enfocadas también a eso, para que al final, entre todos los conceptos que escuchemos, nos formemos una idea. Entonces, para entrar en materia del aspecto a tratar, miremos lo siguiente. Esto pues es una foto original tomada de un periódico y aquí encima le escribieron un texto. No pude conseguir la foto original, por eso la dejé sin quitarle el texto, pero no nos detengamos en el texto porque es un cuestionamiento a él. Lo que nos interesa mirar aquí es la cantidad de delincuentes que hay en cada grupo. Entonces se dice aquí que el ELN tiene 2.900 delincuentes en armas y más o menos la misma cantidad en redes de apoyo y en milicias y agrupaciones. Estos son aproximados, ¿no? Lo mismo que el Clan del Golfo tiene más o menos 1.600 en armas, delincuentes armados como si fueran un ejército privado, y que las redes de apoyo son de 2.450 aproximadamente. Y van colocando los cabecillas más visibles o quienes se creen que son los cabecillas más visibles de estas agrupaciones. Y en la parte de abajo vemos las disidencias de Gentil Duarte, o ahora se autodenominan Estado Mayor Central de las FARC, que tienen 2.180 bandidos, por las cifras que maneja la inteligencia militar, y un aproximado de 1.500 o 1.400 en redes de apoyo, o sea, milicias y grupos logísticos. Pueden ser más, pero es un aproximado. La otra es la segunda Marquetalia o la Narcotalia, como la bautizó el presidente Duque, que según estas cifras tiene 1.860 terroristas y muy pocos, diríamos nosotros, 610 personas de redes de apoyo, pero pues esta es una información oficial que la resumen ahí. Y otros que llaman las autodefensas de Santa Marta, de la Sierra Nevada y Santa Marta, que son otro grupo de los más llamados paramilitares, dice que tienen 23 bandas en total y le calcula que esas 23 bandas suman 1.000 terroristas. Quiere decir que aproximadamente habría 20.000 bandidos con quienes hacer la supuesta paz. Esto pues es una cifra muy general, no puede ser exacta, jamás lo ha sido, pero es para que nos formemos la idea de con quiénes se está hablando. Y en el mapa que vemos en la parte inferior, pues vemos los puntos de acuerdo con los colores que les asignan. A la segunda Marquetalia de rojo, al estado, a la de Duarte le asignan un amarillo más oscuro, casi naranja, al ELN un amarillo más claro y lo vemos que es el que más está diseminado por todo el país. Por ejemplo, llama la atención que ELN nunca había habido en el Guaviare y lo hay, lo mismo en el Caquetá y en el norte del Amazonas. Llama la atención eso, ¿no? Pero pues son
cosas que colocan allí, puede que sean otros grupos armados, pero es lo que va indicando el mapa. Ahora, ya hablando, para hacer una pequeña reconstrucción histórica, como una unificación de criterios sin que sean los únicos, pero vamos a decir los más gruesos, los que más nos confluyen, tenemos de antecedentes visibles de estas conversaciones, pues si nos devolvemos en el tiempo, vamos desde cuando nace el ELN, que siempre ha dicho que quiere la paz y le ha hecho conejo a muchos gobiernos. Pero hablemos de este gobierno específicamente, el del señor Petro. Entonces todos recordamos que recién iniciada la pandemia, el señor Petro se fue para Cuba sin permiso del Congreso, sin permiso de nadie, y se quedó allá con el argumento de que la pandemia lo ha cogido. Y él pues no estaba protegiéndose de la pandemia, ni más faltaba, ni de uno de los cánceres, ni de todos esos inventos que ha tenido para justificar sus malas conductas, sino que estaba reunido con los bandidos del ELN diciéndoles que si él era presidente, eh, les haría un proceso de paz y que necesitaba el apoyo de ellos para que en sus zonas de influencia forzaran a la gente a votar. Eso no es secreto, no es invento, sino es la realidad. Entonces, punto número uno, claro, él estuvo 3 meses reunido con los delincuentes en Cuba y no estaban hablando solamente de cómo le iba a la selección Colombia en el campeonato, en las eliminatorias. En segunda medida, hubo una oleada de terrorismo callejero contra el presidente Duque durante los 4 años y el señor Petro se lo advirtió desde el día que le ganó. Le dijo que le iba a hacer la vida imposible y que no le dejaría un día de descanso, porque él sí iba a hacer la paz cuando fuera presidente, en cambio que Duque era un miembro de la ultraderecha y todo ese lenguaje que ya le conocemos. En tercera medida, hubo un proceso simultáneo que fue el crecimiento geométrico y matemático de la segunda Marquetalia, que ocurre paralelamente con esto, lo de la fuga de Santrich a Venezuela y de Iván Márquez y la aparición de la segunda Marquetalia. Luego ya aparece el grupo de Gentil Duarte y además de posicionarse fuerte en algunas zonas, tiene combates con la Guardia Venezolana dentro del territorio venezolano y le gana la guerra en unos sectores a la Guardia Venezolana y al ejército venezolano. Luego entra en guerra directa con el ELN, con la segunda Marquetalia, y se repliega a Arauca. Y en Arauca pues le ocurren varios golpes que se los propinó el ejército, muy duros, y también entre ellos se mataron varios. Y han venido hablando e insisten que tienen que unirse todos, pero el problema que tienen es que ninguno acepta que el otro sea el jefe. Entonces la segunda Marquetalia dice que por derecho natural el jefe de todo eso debe ser Iván Márquez, que es el que es más experimentado y el que viene de la fibra de tiro fijo en la FARC. Y Gentil Duarte les dice, o Gentil Duarte no, porque ya murió, los que lo secundan siguen la línea de Gentil Duarte, que no. Si ellos eran los uña y mugre del Bono Jojoy, en cambio Márquez vivió siempre escondido y ellos hicieron toda la guerra que Jojoy les ordenaba en Dinamarca, Meta, el bloque oriental, pues ellos son los que son los herederos. Pero además el tema del narcotráfico de por medio. El ELN fue creciendo, tuvo 4 largos años en Cuba, a sus bandidos, a los jefes allá protegidos por la dictadura cubana, y a pesar de la pandemia con viajes permanentes con la dictadura venezolana financiándoselos y haciendo terrorismo en Colombia. Lo más grave que hizo el ELN durante toda esa etapa fue el atentado contra los 22 cadetes de la policía aquí en Bogotá. Y también, pues, hay unos contactos, o mejor, antes de los contactos hablemos del crecimiento matemático y geométrico que ha tenido el Clan del Golfo y del accionar armado que ha desarrollado en esta etapa el Clan del Golfo, confrontando directamente a la policía y al ejército en varias ocasiones y causando graves golpes contra la institución. Y en medio de todo ese crecimiento, cuando avanzaba la campaña del señor Petro, es decir, mientras destruía las ciudades con sus vándalos y mientras promovía toda su composición de ese recolector de aguas negras de la política que se llamó el Pacto Histórico, se destapó otro evento.
que es el Pacto de la Picota. Hay testimonios muy graves y audios y otros documentos que comprometen muchísimo al hermano del señor Petro en pedirles dinero a distintos grupos, a distintos carteles, a todos esos subgrupos que hay de narcotráfico, para prometerles que en el gobierno no habría ni extradición, ni serían encarcelados, sino que se buscaría legitimar el narcotráfico y protegerle sus propiedades. Algunos han hablado y dijeron que se trataba de algo que no lo aceptaban, otros que ya en la que les faltaba poquito tiempo para salir dijeron que no iban a dar un peso para eso, etcétera. Bueno, también lo veíamos anoche y lo queremos resarcir en el día de hoy. El grupo de Lima que lo promovió el señor Duque incentivó la ruptura de relaciones con Venezuela y desde luego eso le dio otro espacio al señor Petro para querer desde su campaña echarle todo el agua sucia a Duque y promover. Él es uno de los grandes promotores del cuento chino y barato que todos estos problemas que hay ahora es porque Duque no cumplió, no implementó la paz como estaba impuesta en el pacto farsante. Todos sabemos que no es así, porque a pesar de la pandemia y de las grandes dificultades financieras que tuvo el Estado colombiano en el periodo 2018-2022, fue mucho lo que se le dio a las FARC sin que lo merecieran y al punto que se les permitió inclusive algo que el Congreso de la República había declarado ya desierto, que no tenía posibilidad de hacerse, que eran las curules de la paz, y todo eso lo lograron antes de que Petro fuera presidente. Pero él en contubernio con Maduro han hecho lo posible por desprestigiar a sus opositores de la derecha y por legitimar ese proceso que ellos llaman de paz con otras intenciones que ya las veremos más adelante. Entonces, pasamos a otro tema aquí, que es que la campaña presidencial del Pacto Histórico estuvo llena de altibajos. Si lo recordamos todos aquí, se nos alarga la noche hablando nomás de eso. Petro inició por un lado, luego creó otra agrupación y, como decíamos ahora, hizo un colector, una alcantarilla de aguas negras donde llegaron lo peor de la política colombiana a unirse con él y se unieron para hacerle daño a Colombia. Y ahí los tenemos. Otros politiqueros oportunistas que pensaban que subiendo ahí estaban abriendo para su próxima candidatura presidencial, porque es que ese es el pensamiento de la mediocridad política en Colombia. Y ahí vimos que el primer sacrificado de esa acción politiquera fue el señor Gaviria, quien estaba de ministro de Educación y salió tan rápido como entró de un cargo que a lo mejor tampoco ha debido ocupar nunca. Bueno, y al final del gobierno de Duque nos acordamos que hubo un asesinato masivo de policías, sobre todo en la costa atlántica y en el sector del Bajo Cauca. En esos dos sectores hubo más, claro, también hubo en el Putumayo, Catatumbo, en el Huila. Pero estos era el plan pistola en todo su furor y casi todos a cargo del narcotráfico. Y ya Petro elegido no decía ni sí ni no, callado, y no dijo nada. Pero cuando ya se posicionó y asistió a la posesión como presidente, entonces ya salió con su cuento de la paz total y de que había que implementar todo el fárrago de documentos que había elaborado el cura de Ru y aplicar ahora sí el pacto Farsantos, porque esa era la causa de que toda esta violencia existiera. O sea, de un plumazo y con una mentira, aprovechó su discurso de posesión como presidente para cambiarnos la versión y la historia. Y los medios de comunicación, mediocres como siempre, sin ninguna profundidad, lo que hicieron fue repetir y titulares. Y fuera de eso llevan los analistas que saben de lo divino y lo humano a los medios de comunicación a opinar de todo menos del fondo del asunto. Pero hay un problema, y es que en medio de todo ese enredo, la sinuosidad de la oposición del señor Petro es latente, es persistente, al mismo tiempo que se dialoga
porque en Colombia somos especiales para eso. Somos especiales para dos cosas, para matarnos entre nosotros mismos y para dialogar, pero sin norte, sin ningún objetivo. Entonces, esos son los antecedentes a dónde nos llevan, que es la primera parte del ejercicio. Ahora entremos aquí a lo que ha pasado durante el gobierno del cambio con el cuento de la paz. No llevaba muchos días de haberse posesionado como presidente el señor Petro, cuando en el Huila fue emboscada una patrulla de auxiliares de policía y asesinaron a 7 u 8 muchachos de estos que estaban prestando el servicio militar. Y la gran solución del eminentísimo ministro de Defensa fue decir que había que no poner a esos muchachos en ninguna parte donde estuvieran en riesgo. Entonces, ¿para qué los uniforman de policías y para qué los colocan a que obtengan una libreta militar con el servicio militar? Si los que lo prestan al mismo tiempo en el ejército están en las mismas condiciones y les toca ir a esas zonas. Dirían que el entrenamiento, pues entonces lo que toca es entrenarlos, pero no inventarse todas esas baladronadas para desarticular la institución y causar la sensación de que ellos son los salvadores y que todo lo que venía haciéndose en defensa y seguridad no se hacía bien. Luego han ocurrido muchos crímenes contra la fuerza pública, pero resaltamos dos. La masacre de soldados en el Cauca en el mes de diciembre, comienzos de diciembre, y la masacre de los soldados en el Catatumbo hace ya más o menos 3 semanas. Son de los más resaltantes, pero en ese interregno de esas dos masacres y en los 9 meses que ya va a completar este señor en la presidencia, es una lista larga de heridos, mutilados y soldados asesinados por el ELN, por el Clan del Golfo, por las supuestas disidencias de las FARC y por otros delincuentes, todos unidos por el narcotráfico. Entonces, miremos por dónde ve el agua al molino. El gobierno del cambio inició de manera apresurada, sorpresiva, irregular y politiquera y populista unas conversaciones con el ELN en diciembre. Tal vez ustedes recuerdan. Y lo más simpático es que fue nombrando de a uno y de a otro, y él mismo los iba nombrando. O sea, nombró un jefe de un equipo que no ha tenido ninguna dirección, no ha dirigido ese equipo, no ha montado estrategia ni nada, que es el señor Oti Patiño, que tiene antecedentes de haber sido terrorista del M-19 y amigo personal de Petro, naturalmente. Y él comenzó con ese equipo y allá fueron llegando a Caracas y ahí se fueron conociendo. Entonces ya hay un error grave porque iban a sentarse a dialogar con unos sujetos curtidos que duraron casi 4 años en el gobierno de Santos, viajando entre Quito y Caracas y con unos grupos o con unas personas que no tenían la menor idea de cuál era la estrategia del ELN, yendo a conversar con ellos allá. Y les dieron la vuelta todo el tiempo que quisieron. Y luego, pues ya cuando Duque dijo que no iba a conversar con ellos, que le pedía a La Habana que los entregara, pero cometió el error de no romper relaciones con Cuba. Entonces la isla, que es un foco de terrorismo y una guarida de bandidos desde hace mucho tiempo, los tuvo allá escondidos y con la complicidad de Maduro, pues se seguían moviendo, venían a Colombia, entraban, volvían y salían, iban, un paseo de 4 años. Entonces iniciaron esas conversaciones con estos sujetos que llevan un montón de tiempo con una sola estructura y un solo proyecto, y llegan unas personas que ni se conocen entre ellas, ni tienen ningún proyecto. Pues ahí ya estamos mal y vamos como. Pero como si no fuera grave este error, el 31 de diciembre, haciendo politiquería barata, el señor Petro salió en los medios de comunicación a mentir y a inventarse cosas que no eran ciertas. Que dice que él ya había cuadrado con todos estos grupos criminales, que había un cese casi definitivo de las hostilidades y de las acciones criminales, y que el 2023 iba a ser ahora sí el año en que por primera vez los colombianos viviríamos en la paz gracias al gobierno del cambio. Pues no terminó de decir eso él cuando el 1 de diciembre por la tarde ya comenzaron a manifestarse todos. El ELN dijo, díganle a Petro que se baje de esa nube, que no mienta, que nosotros no hemos cuadrado nada, que ese tema tenemos que cuadrarlo en la próxima reunión, pero que eso es despacito, despacito, porque no podemos apresurarnos. El tiempo no puede ser nuestro enemigo. Esto es un problema de la historia de Colombia y se soluciona, si no en el gobierno de Petro, nosotros no tenemos ningún afán
nosotros como ELN. Con eso ya le bajaron la temperatura. Y luego hablaron los del Clan del Golfo, luego hablaron los de las FARC, y luego hablaron los bandidos que estaban en las cárceles. Conclusión, estaba mintiendo. Y cuando lo enrostraron y le dijeron, bueno, pero usted dice esta cosa y todos los demás dicen que no. Digo, no, lo que pasa es que son unos contactos que se han hecho, es que con la misma cantinflada que hizo la conferencia en Stanford, con la misma cantinflada le dio la vuelta y no concretó nada. Después comenzó la exposición mediática de los terroristas de las FARC, y ahí vimos que subiéndose en helicópteros, que los niños, que banderas blancas, que los reciben con calles de honor, que un carnaval completo de bandidos y además el secuestro de los policías, que fue lo que más le dolió al país. Y en paralelo con todo eso, no han parado los secuestros de soldados cada vez que van a erradicar cultivos o a capturar bandidos. Y Petro mira para otro lado y el cantinflesco ministro de Defensa ni suena ni truena. Y el del Interior sale con semejante barrabasada que son cercos humanitarios, no secuestros. Luego de todo ese enredo, el ELN, que asesinó a los soldados, ha tenido una dialéctica agresiva, descalificadora, confrontacional, y siempre diciéndonos que nosotros estamos en el derecho de atacar a la fuerza pública, porque si nos capturan un miembro nuestro, es que estamos en guerra. Y entonces, pues, desde la mesa, en especial el señor Lafoni, que es el único que habla de esa mesa, porque los demás están viviendo sabroso de la buena cantidad de dólares que reciben, las escoltas y los carros, viajes al exterior, comidas en los mejores restaurantes y hoteles. Pues, ¿qué les va a interesar que les quiten todo ese boato de comodidades? No dicen absolutamente nada. Ayer salió el señor Patiño con otra cantinflada, porque este parece como el gobierno de los cantinflas, que dice que es posible, sí es posible que el ELN reclute niños, imagínense ustedes, es posible. El que fue bandido del M-19 y sabe todo lo que hacen los demás delincuentes, no va a saber si eso es cierto o no. Bueno, y volvemos al punto, la sinuosidad de la oposición. En Colombia no hay oposición en este momento, por eso el señor Petro hace que le place. Y los diálogos de los que se habla no tienen ningún norte. Entonces es una constante ese tema. Vamos para el otro punto que busca el señor Petro, o sea, para tener más claridad y ubicarnos en el escenario que es. El señor Petro busca en primera medida con estos diálogos legitimar el narcorrégimen de Maduro, porque después de que Venezuela intentó ocultar toda la barbarie que comete contra su pueblo, el régimen de Venezuela, pues, con el cuento de que han mediado en la paz de Colombia, Santos, que es un camaleón, se le salió por los lados a Maduro y lo dejó solo y terminaron peleando, después de que eran uña y mugre y eran los nuevos mejores amigos. Entonces Maduro, pues vino el gobierno de Duque y de entradita de una vez quedó deslegitimado, y 50 países más o menos desconocieron la fraudulenta elección de Maduro, y 4 años señalado como lo que es un régimen paria, un narcogobierno, una dictadura, una asociación para delinquir, lo que tiene allá Maduro y su banda. Pues entonces Petro lo que busca es lograr eso, quitarles ese rótulo y legitimarlos como un Estado, y desde luego lo veíamos anoche, ese es un interés grande también de Maduro y de todos los comunistas del continente que quieren armar esa sinergia. En segunda medida, otra de las grandes aspiraciones del señor Petro, y que va a chocar muchísimo y que va a tener problemas con quienes presumiblemente le financiaron parte de su campaña, es legitimar el narcotráfico. Pero en Estados Unidos ya lo veíamos y lo analizábamos la semana pasada. Dijeron, claro, aquí lo escuchamos, pero de escucharlo a convalidarle, aprobarle y apoyarle todo eso como la legalización del narcotráfico, hay un paso bastante, la legitimación, no la legalización, la legitimación del narcotráfico, y a la larga pues él ha tenido que firmar algunas extradiciones de bandidos, de capos, pero a la larga llegará el momento en que el choque viene porque viene, y él lo que ha venido es anticipándose a los hechos, construyendo todo un escenario, construyendo una narrativa de que él está buscando una paz total, que él está buscando es que el narcotráfico no sea el combustible, y con todas esas cantinfladas que dice una cosa y se contradice en lo que hace, o viceversa, hace una cosa y se contradice en lo que dice.
Entonces, es complejo. Es complejo, pero eso es lo que él quiere, legitimar el narcotráfico. O sea, que pasemos a ser un narcoestado. Y al legitimar el narcotráfico en Colombia, pues de extensión no está legitimando el narcorrégimen de Venezuela. Lo otro que él busca con toda esta acción es mover la paz en Colombia con su paz total y ser el atleta de la paz de Latinoamérica para que Estados Unidos le levante las sanciones a Venezuela y ya convertirse como la voz cantante de los demás países de Latinoamérica en la OEA y la ONU y en las relaciones con Estados Unidos. Nos parece que está soñando mucho y que para que logre eso, si no lo ha logrado Lula da Silva, que es un político más experimentado y que tiene, a pesar de su mentalidad delincuencial también, tiene mucha más aceptación en Estados Unidos, no lo ha logrado, no lo logró en los periodos que estuvo. Y está en este momento dedicado a eso. Si ustedes miran los periódicos, lo que lleva Lula de presidente de la paz es viajando, viajando. Estos días estuvo en Lisboa, también estuvo por allá en otros países de Europa y ha estado en Estados Unidos, ha viajado a otros países de Latinoamérica. Entonces, si Lula, que tiene un peso específico más grande, no ha logrado esos aspectos de convertirse como en el vocero de Latinoamérica, muy difícil. Pero es que además, en un continente tan disímil como es el nuestro, y donde hay tanto figurón y figurín, menos que van a querer que sea precisamente Petro el que los represente. Y pues Estados Unidos, que es el que tiene el poder, les dice, bueno, usted viene aquí, pero le decimos que no y listo. Pero lo mismo, el señor Petro busca cambiar la carta de la OEA para legitimar los regímenes comunistas. Lo explicábamos anoche. El problema es que las decisiones tienen que ser completamente eh, por unanimidad en estos casos. Y entonces, como la dictadura cubana le ha causado tanto daño al continente, con un solo país que esté gobernado por alguien de derecha, ahí se les bloquea todo lo que ellos quieran hacer. Pero él busca la forma es de cambiar el estatuto para que la votación sea de distinta manera y ya sea por una mayoría simple que se tomen las decisiones. Pero en la mayoría de las organizaciones internacionales siempre se busca es que sea unanimidad. El otro aspecto que busca el señor Petro, la otra intención que él tiene es cooptar, tener a la segunda Marquetalia, al grupo de Gentil Duarte y al ELN en un solo paquete para integrarlos a su plan de paz total y a sus proyectos de gobierno totalitario y que él sea el verdadero líder y ahí comienza a chocar, porque los del ELN, que son manejados por curas muy experimentados y que tienen una larga lucha o una larga trayectoria en la acción delictiva terrorista, no le comen cuento a Petro, porque inclusive entre los que fueron sus compañeros de terrorismo, tienes que Petro ni siquiera fue cabecilla, él era un bandido ahí como cualquiera otro, sino que aprovechó circunstancias y salió. Entonces, con bandidos como Pablo Beltrán, García del ELN, por mencionar dos, que tienen los años de Matusalén metidos en el ELN, no van a dejarse doblegar de él, ni mucho menos hacer sus gregarios. Entonces los egos allí son importantes y este es otro aspecto que le queda bien cuellón, pero es lo que él quiere, ¿no? Estamos hablando de lo que él quiere, no de lo que logra. Eh, lo otro que él pretende, y lo veíamos anoche y lo reiteramos hoy, es lavar su imagen que tiene muy desprestigiada dentro del país. Porque él puede salir a hablar cháchara al exterior y decir cantinfladas como las que dijo en Stanford, las que ha dicho en la ONU, pero su imagen interna cada día está en franco desprestigio y por eso acude a todas estas triquiñuelas. O sea, cualquier parecido con Juan Manuel Santos es pura coincidencia. Pero finalmente, ¿qué es lo que busca el señor Petro en medio de todo este enredo? Y lo hemos reiterado siempre aquí. Busca que le den un premio Nobel de Paz porque es el que defiende la Amazonía, el que va y se les para a los gringos en los foros internacionales, les dice que son los depredadores del medio ambiente, que son los causantes de las desgracias, que son los consumidores número uno. De hecho, toda la culpa la tienen ellos. Y por último se inventó que los efectos químicos del capitalismo, o sea, ese sí ya llegó al colmo del delirio. Entonces lo que busca es por ese lado aclimatar al mundo entero y generar con todos sus embajadores y con ese canciller que es una verdadera vergüenza, que está haciéndole el trabajo oscuro para que eso sea así, es que en todas partes del mundo se hable de que Petro es, mejor dicho,
la reencarnación de Mahoma, Jesucristo y el profeta Abraham dedicado a la política. Y por eso hay que ir creando el Premio Nobel de Paz. Lo mismo que hizo Juan Manuel Santos. Él puso a las embajadas del mundo, colombianas en el mundo, a que le trabajaran a aclimatarle su Premio Nobel de Paz. Y eso lo está buscando Petro. Por un lado, con la cuestión de la Amazonía, con otro lado, con el tema de la violencia en Colombia, que para el mundo entero es un asunto recurrente, y por el otro lado, con que él es el que va a hacer que la oposición venezolana negocie con el narcorrégimen de Maduro y retornar a Venezuela a la normalidad, y de paso cambiar la carta de la OEA porque es una carta desueta, obsoleta, que no se acomoda al progresismo y que en cambio él tiene las ideas concretas y él debe ser el líder. Más claro, no canta un gallo, quiere Premio Nobel de Paz. ¿Y para qué lo quiere? Para hacer una constituyente a la brava y lograr que el Congreso, después de que sea el Premio Nobel, como quería Juan Manuel Santos, le cambie o la Constitución o le facilite la constituyente para que se le prolongue el periodo a 6 años con reelección. O sea, el señor está cada vez más convencido de que él puede pensar con toda esa cantidad de humo que está regando, pero obvio, los problemas son otros y en el Congreso no es que cuente con todo el apoyo y sobre todo que los industriales han mantenido, o la empresa privada ha mantenido un stand-by ahí preocupante, pero no toda la empresa privada está del lado de este sujeto. Están con él los que les ha ido bien porque les ha dado negocios, pero tanto va el cántaro agua que al fin se rompe. Entonces, volvemos vamos al siguiente punto. Es qué busca el ELN. Ya vimos qué busca Petro, vimos cómo es el antecedente, vimos qué es lo que ha pasado en su gobierno del cambio. Ahora miremos qué pasa con el ELN. El ELN, como le debe grandes favores a Maduro, inclusive está metido en su plan Guaycapuro para destruir a Colombia. El ELN es parte del régimen, del narcorrégimen de Maduro. Es parte de su estrategia de expansión continental, pero no de Maduro, es de la dictadura cubana, porque Maduro las neuronas no le alcanzan para eso, pero está haciendo parte de un proceso para legitimar ese narcorrégimen. ¿Qué más busca el ELN? Y lo ha dicho siempre, no es de ahora, es ganar un posicionamiento político utilizando los mecanismos diplomáticos del diálogo para fortalecerse en todos los espacios sin renunciar a las armas, porque es que las armas son del pueblo. Nosotros somos un movimiento popular integrado, no hay diferencia entre guerrilla y pueblo, somos el pueblo armado, entonces las armas tienen que permanecer en nuestro poder. Y eso lo han dicho repetidamente, cada rato lo repiten. Es que no estamos hablando de dejar las armas, porque es que el ELN no puede dejar las armas porque las armas son del pueblo y no podemos traicionar al pueblo. Entonces, analícenlo. Están refinando su plan estratégico permanentemente, siempre con una apariencia de demostración de fuerza. Y aquí me detengo. Vimos en el primer cuadro que hablan de que tengan 2.000 bandidos en armas y 2.000 más o menos en apoyo, y echémosle por jarrados para llenar la cantina. Calculemos que son 6.000 bandidos, pongámosle más todavía. Pero es una fuerza que no tiene la capacidad de tomarse el poder. Pero nadie le hace ver eso, señor Petro, porque como él quiere desmontarlos de todo su esquema y vendernos una idea de que esto es apocalíptico y maniatando a las instituciones armadas y peleando con el fiscal que también anda en campaña política, entonces da la sensación de que es que el ELN ya tiene el país contra la pared, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Si allá donde salen todos los bandidos disfrazados de policías y de soldados, se le hace una operación rastrillo como las que hacíamos con las brigadas móviles, pues eso cambia sustancialmente. Y si hay una voluntad política como la que se demostró durante el gobierno de Uribe, apoyando a las fuerzas militares con medios, y la Fuerza Aérea tiene abierto el espacio para bombardear campamentos, eso cambia inmediatamente y le pasaría igual que a las FARC, que llevaban años y con una fuerza 4 veces superior amedrentando al país, y las fuerzas militares las arredraron. Entonces ese cuento de que la solución no es militar es falso.
Es un montaje, es una dialéctica que han vendido y es una forma de apaciguar. El general Douglas MacArthur insistía mucho en que una cosa es la paz y otra cosa es el apaciguamiento. Y eso es lo que los comunistas son expertos, en vender la idea del apaciguamiento y buscarle la solución por el lado de ellos. Interesante analizar eso. Lo mismo, ¿qué más busca el ELN? Continentalidad del terrorismo. Ellos lo dicen. Es que nosotros no podemos traicionar a los demás movimientos del continente porque es que hacemos parte de un solo proceso. Y por eso desde la época de los 500 años de América han movido cielo y tierra para ser ellos los que encabezan eso. Y cuando existía la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, era el ELN el que más apadrinaba eso, además por la cantidad de sacerdotes que hay, que son los que manejan todo ese pensamiento psicosocial, ese manejo de las masas, esa teoría del hombre nuevo, de la creación de la conciencia revolucionaria alrededor de los preceptos de que Cristo es verbo y no sustantivo, de que Jesús fue un revolucionario, de que el cristianismo no debe ser solamente de poner la mejilla para que le peguen la palmada, sino también reaccionar con todo el poder de la violencia minoritaria cada vez que sea oprimido por las grandes corporaciones. Esa teoría la maneja muy bien el ELN y es la que ellos venden, esa continentalidad. Y además es la que se mueve fundamentalmente en el Foro de Sao Paulo porque está dirigido por Fidel Castro o por la dictadura castrista. Castro ya murió. Y entonces esa teoría la maneja Cuba, que es la madrina del ELN. Entonces, bingo. ¿Qué más busca el ELN? Miren, entonces, así como Petro quiere cooptarlos políticamente para llevarlos a una constituyente y convencerlos de que él hizo la paz, ¿sí? Entonces, el ELN busca cooptar militarmente a la Segunda Marquetalia y a las disidencias de Gentil Duarte, siempre y cuando dejen de concebir la revolución como la concibe el Partido Comunista desde el campo de la ciudad y como una vanguardia de la revolución y se unan a esa teoría del poder popular, del hombre nuevo, del el revolucionario que actúa en consonancia con su pueblo y que está dentro de la masa. Las FARC siempre mantuvieron una distancia dentro de la masa y lo que hacen es reclutar, utilizar, amedrentar. El ELN pretende convivir con la masa y eso ha sido una disputa larguísima entre los dos grupos. Entonces, esa es la condición que pone el ELN, cooptarlos para incrementar su capacidad armada a esos dos, las disidencias de Duarte, o que ahora lo llaman Estado Mayor Central, y la Segunda Marquetalia. Entonces vemos que son conceptos no solo en conflicto entre ellos, sino muy interesantes de estudiar para ver que ese cuento de la paz total está muy reforzado todavía. ¿Qué más busca el ELN? Legitimar el narcotráfico, y en eso sí coincide con Petro, y desde luego con los narcotraficantes, que son los más interesados en que se legitime. Igual la Marquetalia también piensa eso. ¿Qué otra cosa piensa el ELN? Que al hacer todo ese conversatorio, toda esa conversación en que participan sus estructuras clandestinas en nombre de la sociedad civil en su conjunto, ellos se apropian de la verdad revolucionaria y entonces van a la teoría de Lenin, entre más poquitos, más fuertes, y tomar el poder, que fue la forma como Lenin lo tomó en Rusia. Entonces, a menudo se piensa que era que Lenin movía unas grandes masas y que todas estaban ideologizadas e indoctrinadas, y eso no es cierto. Estaban era manipuladas, porque Lenin lo que hacía era manejar con un pequeño grupo a otros grupos y ponerlos en una idolatría, en una estadolatría, como dijo Gramsci, en una estadolatría alrededor de la organización leninista. Entonces, ese es el salto cualitativo que quiere dar el ELN y es aplicando el principio fundamental de los sacerdotes católicos. Un sacerdote católico en una parroquia cuenta con 5 o 6 personas que son como sus haces que maneja y lo demás es toda esa masa que va porque somos católicos. Eso más o menos es el estilo como el ELN quiere hacer ese salto cualitativo. Entonces vemos que hay muchas diferencias de fondo que no son de forma y que no le dan el espacio que el Señor quiere, pero estamos analizando, estamos aquí reflexionando en torno a todo eso. Ahora miremos qué buscan
la segunda Marquetalia y las supuestas disidencias que antes encabezaba Gentil Duarte. Número uno, legitimar el narcorrégimen de Maduro. Ahí hay un problema, que la segunda Marquetalia está dispuesta a 100%. Las supuestas disidencias de Duarte, que son más, como vimos en el cuadro, no tanto, o no mucho, o nada, porque han sido perseguidas en Venezuela, porque la Guardia Venezolana le ha prestado apoyo al ELN y las FARC, cuando las disidencias de Duarte, que son más estructuradas, porque es que si nos ponemos a mirar sobre la mesa, ¿quiénes son las cuadrillas principales de las supuestas disidencias de Duarte? Es que eran todas las cuadrillas que manejaba el Mono Jojoy, era todo el bloque oriental y parte del bloque sur, que era el que manejaba el Gago Joaquín Gómez. Y si nos ponemos a echar la revisión hacia atrás en el tiempo, pues esas fueron las cuadrillas que causaron los peores golpes contra la fuerza pública y todos esos terroristas que las dirigen ahora eran los bandos intermedios de esas cuadrillas. Entonces, si vamos a mirar la capacidad armada de la segunda Marquetalia y la de Duarte, es superior la capacidad armada de la de Duarte, sin desconocer que en los otros también hay bandidos que trabajaron con Jojoy y con Timochenko y que tienen larga experiencia. Claro que los hay, pero es mucho más estructurado eso. Entonces ahí hay una dificultad grande porque Maduro los ha perseguido y no los persiguen ni por ideología ni por razones técnicas, ni por narcotráfico. La cuestión es por la repartición. Las peleas entre bandidos siempre son por la repartición del botín. Igual buscan ganar un posicionamiento político y se están dando el champú del mundo. Y vemos a este sujeto, el tal Mordisco, que lo mataron 2 veces o 3 veces, igual que a Tirofijo, que lo mataron muchas veces. Y el tipo ya asume actitudes de intocable, organiza donde llega con cámaras y con periodistas que le hacen la segunda, organiza hasta calles de honor para que lo reciban, camionetas 4x4, fusiles AUG, unas escoltas muy bien uniformadas y muy bien dotadas, mujeres alrededor de él, armadas, dientes, dándonos la sensación como Muammar Gaddafi, que él tiene una guardia femenina que lo protege, porque son más leales, eso dicen los comunistas y los dictadores, que siempre los grupos de mujeres son más leales para cuidarlos, etcétera. Entonces, están haciendo una búsqueda de posicionamiento político, hablando no de desmovilizarse, eso no lo ha dicho la segunda Marquetalia ni los otros grupos, no, ellos lo que están hablando es que tenemos que encontrar una salida a lo que no se cumplió en Cuba. Ese es más o menos el mensaje. Entonces, analicen ustedes para dónde va eso. Igual que el ELN, estos quieren refinar su plan estratégico mediante un aparente despliegue de fuerza que en el fondo sí es más creíble y es al tiempo más dudosa la cifra que presenta esa infografía que vimos en la primera ayuda. ¿Por qué? Porque es que en Cuba no se negoció la desmovilización de las milicias del Partido Comunista ni del movimiento bolivariano clandestino, que son la esencia, son la fuerza de las FARC. Y entonces esos quedaron ahí en una especie de stand-by y son los que están controlando el narcotráfico. Entonces ellos sí tienen un control directo del narcotráfico. El ELN ha llegado a estas zonas, distinto al Catatumbo y el sur de Bolívar, donde históricamente han sido fuertes, han llegado a estas zonas o a hacer pactos de repartición de territorios o a ganarlas a sangre y fuego. Entonces tienen el choque que los bandidos de las FARC tienen una larga historia en esa región y es con ellos que han trabajado, manejan la teoría del Partido Comunista y vienen estos otros a hablarles del hombre nuevo, revolución del Cristo, verbo y no sustantivo y todas estas cosas. Pues no es que no los convenzan, puede que convenzan a algunos, pero lo que genera es conflictos, combates, muertes y sobre todo que hay de por medio dinero de narcotráfico. Pero están refinando su plan para demostrar aparente fuerza. O sea, lo que uno ve aquí es como una competencia paralela entre el ELN y las FARC. ¿Cuál de los dos le saca mejores ventajas a esto? No cuál de los dos se rinde primero, no, eso no está en la agenda de ellos por ahora. Es otra idea. Y en la agenda de Petro está es integrarlo a su proyecto político. Entonces, ¿será que lo que les ofrece es suficiente cuando ellos lo que están pidiendo es que les den más de lo que le dieron a las FARC porque no se ha cumplido
o porque es insuficiente ese pacto. Además, si retrocedemos en el tiempo, en el año 92, el ELN y las FARC por parejo sembraron dentro de estos jóvenes, que ahora ya no son tan jóvenes, o los que eran jóvenes, que no tenían por qué negociar la dignidad revolucionaria a cambio de unas migajas, como hizo el M-19. Y para el ELN y las FARC, el M-19 es un grupo traidor. Entonces el señor Petro tampoco es que haga parte de un grupo al que consideran que es ya completamente yuxtapuesto con ellos. Hay que entender todos esos fenómenos internos para saber lo que allí pasa. Mientras el ELN considera que ellos son los que encabezan un proyecto de continentalidad de lucha armada, para las FARC lo que les interesa es ser un referente de la continentalidad del terrorismo, como lo tenía Raúl Reyes en la guarida en el Ecuador, o como tenía las guaridas en Venezuela, entrenando terroristas para que, según él, o según ellos, cada país o cada grupo en su país desarrolle un proceso revolucionario diferente. ¿Qué más buscan ellos? Cooptar al ELN y los narcos. Entonces es como el cuento. Si usted está buscando convencerme a mí, está muy bien correspondido porque yo también estoy pensando en convencerlo a usted. Entonces, las FARC consideran que ellos ya tienen cooptados a los narcos, que es parte de su proceso. El ELN tiene que pensar en cooptarlos. Perdón, corrijo. Sí, sí. El ELN tiene que cooptarlos a ellos porque no está en su proceso. En cambio, las FARC quieren cooptar al ELN y meterlo dentro de la rienda con los narcos en todo un proceso diferente. ¿Y cuál es el tema? Que la segunda Marquetalia trabaja con unos narcos y las disidencias de Duarte con otros, y eso es parte del problema. Entonces vemos que aquí hay un montón de elementos que se van sumando que no hacen fácil el ejercicio. En tercera medida, o en sexta medida, la segunda Marquetalia quiere legitimar el narcotráfico y legitimar a Iván Márquez, pero las disidencias de Gentil Duarte dicen, no, nosotros legitimamos el narcotráfico y a las FARC, pero aquí el jefe se llama Iván Mordisco porque él era el hombre de confianza del Mono Jojoy, que fue el verdadero revolucionario que murió en su ley, que nunca cambió el pensamiento marxista. En cambio, Iván Márquez es un sujeto que ya negoció con el gobierno, que está con Maduro, que es enemigo nuestro, que no, o sea, ahí hay detalles gruesos que no son tan fáciles y bastante ásperos para manejar sin guantes. También ellos buscan, igual que el ELN, un salto cualitativo hacia la toma del poder, pero ya sabemos cuál es la mentalidad de las FARC. Es mientras el arrasamiento, la destrucción, la presión psicológica, la dilatación de diálogos, o sea, seguir el mismo esquema que siempre han seguido las FARC, que es, vemos, un poco diferente al esquema del ELN. Ahora llegamos a otro grupo. ¿Qué buscan los narcos? Entonces los narcos buscan legitimar el régimen de Maduro, no por política, sino por conveniencia financiera. Sencillo. ¿Qué más buscan? Ganar un posicionamiento político que no lo tienen, porque hasta el momento sigue el debate de que ellos tienen que hacer el sometimiento a la justicia y no negociación política. Y ellos pues tampoco es que van a ser tan caídos del zarzo a que les quiten todas sus propiedades y simplemente los alineen con un proceso de paz que le conviene a Petro y después los deje colgados de la brocha. Es el temor que tienen. Bueno, tienen que refinar su plan expansivo. Ellos no tienen un plan estratégico como el ELN y las FARC de una ocupación geográfica, ideológica, de formar redes de apoyo, no. Ellos lo que piensan es una expansión geográfica buscando una aparente demostración de fuerza y como si fueran también un ejército particular. Y eso pues lo llevan desde las antiguas autodefensas del señor Castaño, que aparentaban tener una ideología y una fuerza organizada, pero pues si los miramos en detalle, es una manada de delincuentes, asesinos que se traicionan entre ellos y que hace poco asesinaron al tal Siopas por vendetas de narcos y en respuesta denunciaron a una señora de uno de estos cabecillas y le quitaron una gran suma de dinero a un cartel de su grupo en Medellín y lo más obvio de esperar es que vendrá la retaliación por eso. O sea, esto es una pelea entre delincuentes que difícilmente van a tener
una ideología política. No es que las FARC y el ELN no sean delincuentes, claro que lo son, pero por lo menos manejan ese cuento del marxismo-leninismo. Pero estos narcos, ¿qué cuento manejan? ¿Que defienden a qué? Se han inventado el cuento de que ellos son gaitanistas, pero pues el señor Gaitán era de una tendencia muy distinta política a estos señores. Mientras las FARC y el ELN hablan de la continentalidad de la lucha y la continentalidad del terrorismo, ellos lo que hablan es la continentalidad del negocio y del narcotráfico, presentándose como victimizados, como que esto lo que requiere es una solución en la cual nosotros somos las víctimas y hay que buscar la solución es que Estados Unidos es el malo y no tenemos que ir a pagar allá. El fondo, igual que el de Pablo Escobar, preferir una cárcel en Colombia, una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. ¿Qué otro aspecto buscan estos bandidos? Controlar las comunidades por medio del terror. No es que el ELN y la FARC no lo hagan, claro que lo hacen, pero es que el ELN y la FARC lo hacen organizando grupos de control territorial expansivo y con progresión de sus cuadrillas a un objetivo estratégico avanzando en la toma del poder. No, esto es lo que les interesa es tener matones a sueldo en las regiones para eliminar a todo el que se les oponga, inclusive las FARC y el ELN. Entonces viven en una connivencia y en un pulso de fuerzas que siempre termina mal. Eso no va a terminar bien. Desde luego, quieren legitimar también el narcotráfico en Colombia para que no les quiten sus propiedades y no los extraditen. O sea, todo esto se ata una cosa con la otra y puntualmente quieren legitimar el narcotráfico. Eso se ata también con el punto siguiente, que es que no haya extradición ni para Estados Unidos ni para ningún país y conservar los capitales. Entonces, por eso el señor Petro quiere no solo cambiar la Constitución de Colombia, sino cambiar la Carta Constitutiva de la OEA para que una cosa se alinee con la otra. O sea, en eso sí le funciona su imaginación, pero naturalmente eso es lo que él cree y otra cosa es lo que logre. Pero como estamos presentando las cosas aquí en blanco y negro, pues las ponemos a consideración de los. Ahora, entonces, en conclusión de todo lo que vemos, todos coinciden, todos, en que hay que legitimar el narcorrégimen de Maduro. Al ver este punto y retomar lo que vimos anoche, pues esas conversaciones entre Maduro y una supuesta oposición que no la integran todos, lo que vemos es un calculado manejo estratégico financiado por el narcotráfico y orientado por la dictadura cubana para hacer una aparente conversación y una aparente paz que no va a conducir a ninguna solución o a ningún Pereira en Venezuela, ¿no? Y menos en Colombia. En segunda medida, todos por parejo quieren ganar un posicionamiento político, eso sí con filigrana y con posiciones diferentes, pero todos quieren ganar posicionamiento político con las armas y ninguno quiere renunciar ni a las armas ni a sus esquemas. Entonces, ¿habrá paz total? Dudoso, ¿cierto? Refinar planes de control geohumano. Entonces, el ELN y las FARC quieren aprovechar toda esta conversación para aparentar una fuerza que no tienen, para demostrar que las fuerzas militares son incapaces de combatirlos gracias a que el gobierno las maniata y que ellos pueden organizar la masa mejor todavía con todo ese espacio abierto sin que los persigan en milicias, en Partido Comunista Clandestino y en Movimiento Bolivariano Clandestino las FARC. Y el ELN en milicias populares, en grupos de estudio y trabajo, semilleros revolucionarios, periferias alrededor de las ciudades y todo el esquema de la zona industrial, minera y cafetera como mínimo, ya que en la ganadera no tienen todavía una influencia. Pero son los planes estratégicos de esta gente. Y los bandidos del narcotráfico lo que quieren es ese control geohumano a partir del terror, que no les quiten nada de sus ciudades y que los dejen hacer lo que les da la gana en las regiones para seguir en lo mismo. Esa es la conclusión que nos queda de esto. Ahora, al juntar terrorismo con narcotráfico, pues lo que vemos es que como uno se relaciona con el otro, en síntesis lo que todos buscan es una continentalidad del narcotráfico y el terrorismo, que juntado es narcoterrorismo. Todos buscan cooptar cómplices continentales. Entonces las FARC a todos los comunistas del continente, el ELN a todos los que comulguen con la ideología cubana
de la teología de la liberación y de la revolución popular, poder popular. Son dos formas distintas, aunque ambos son comunistas. Y los narcotraficantes lo que buscan es tener todas unas redes de control internacional donde haya jueces venales, donde haya políticos corruptos y donde haya redes que les permitan distribuir el narcotráfico e incrementar sus ganancias y sus propiedades. Entonces, son puntos muy disímiles. Y el señor Petro lo que busca es, mientras estos piensan en eso, él piensa en apropiarse del control de todos los gobernantes del continente, como que él es el que le canta la... No, dicho, quiere ser un Fidel Castro, en otras palabras. Lejos está, pero es lo que quiere. Todos buscan, en conclusión, como lo vimos, legitimar el narcotráfico. Todos, por parejo, hasta el mismo gobierno. Entonces, en esto sí coinciden todos. ¿Qué conclusión nos queda fuerte ahí? Que el narcotráfico es el que está detrás de todo esto. Porque no es coincidencia, no es casualidad, no es que algo cayó del cielo, que todos estén enfocados en legitimar el narcotráfico. Todos buscan por parejo burlar a la justicia estadounidense. Las FARC y el ELN, porque son buscados por narcotráfico y terrorismo, y los narcotraficantes, porque han enviado narcotráfico allá, han enviado drogas, han enviado alijos con estupefacientes. Entonces vemos que todos buscan, inclusive el presidente, que él pues, no es buscado allá por Estados Unidos, pero sí busca legitimarles a todos. Entonces vemos que sí hay unos aspectos en los que coinciden todos, pero no necesariamente ese va a ser el punto de despliegue. Entonces llegamos a la pregunta, creo que le toca hoy a mi coronel Carrascal, porque mi coronel Alarcón no se pudo unir a la sala. Entonces, mi coronel Carrascal, si usted es tan amable y nos ayuda con los asistentes con esta pregunta. ¿Llegará a puerto favorable para Colombia la paz de Petro, o por lo menos con el ELN, viendo este cuadro sinóptico que acabamos de hacer sin ningún apasionamiento, sino yendo a lo que quiere cada uno, a lo que es el antecedente histórico y lo que ha ocurrido durante el gobierno de este señor? Adelante, mi coronel Carrascal. Mi coronel, muchas gracias y buenas noches a todo el auditorio de la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación. Tenemos una pregunta muy compleja para seguramente el perfil de nuestro auditorio y tenemos 15 personas nos acompañan aquí en sala y pendiente las observaciones que tengamos. Está mi coronel Alarcón para que nos verifique si tenemos a alguien más, por favor, en Facebook y si hay cosas en Facebook. De las cosas que están escritas aquí en el chat, Eduardo Patiño nos dice que busca liderazgo el Foro Sao Paulo, intento de cambiar la carta de la OEA para ser útil para Petro, útil supongo, y porque Cuba le ha hecho daño a muchos países en América Latina. Ellos hacen parte de Ejércitos de Liberación, doctrina Khrushchev, y finalmente dice que busca es que perdure la dictadura de Maduro. Creo que es algo que todos tenemos bastante claro. Entonces, la pregunta que nos hace mi coronel Villamarín en esta conferencia de hoy dice, ¿llegará a puerto favorable para Colombia la paz total de Petro o por lo menos con el ELN? Por favor, quien vaya a hablar, prenda su cámara, por favor, para que quede en el video ahí registrado. Por cierto, yo tengo mi cámara. La cosa aquí. Ahí está. Y vamos entrando en materia con cada uno de los que vayan a hablar. Eduardo, tienes primero la palabra, que tienes cámara abierta, micrófono abierto, y por favor, no conferencia dentro de la conferencia, sino llegará a puerto favorable para Colombia la paz de Petro, o por lo menos con el ELN. Adelante, Eduardo, se alistan las damas, por favor. Buenas noches. En primer lugar, pues felicitar al coronel Villamarín por esta exposición que acabo de hacer. En segundo lugar, pues saludar a todos los que se encuentran en la sala. Y en tercer lugar, de acuerdo a la pregunta, yo pienso que no va a haber una favorabilidad para Colombia la paz total de Petro. Y tampoco va a haber un proceso de paz fructífero con el ELN. Porque en primer lugar, no se han visto avances. Estos avances o conversaciones han sido más de forma que de fondo.
Segundo, no hay claridad en cuanto a los puntos de la agenda del gobierno, ni tampoco con los grupos armados que están pensando en dialogar con el gobierno. También porque hay una oposición colombiana que ya no confía en estos procesos de paz, en estas negociaciones, porque ve que los grupos armados lo que intentan es ganar tiempo a través de estas negociaciones en busca de unos supuestos diálogos de paz. Yo pienso también que, pues, a pesar de que si el presidente en teoría tiene buena voluntad, veo que le queda muy poco tiempo, debido a que 4 años pasan muy rápido. Tendría que buscar una reelección, como hizo Juan Manuel Santos, para llegar a un proceso de paz con las FARC, que como bien sabemos, pues dejó un sinsabor para la población colombiana. O miremos, por ejemplo, el libro que dejó el general, yo no me acuerdo el apellido en estos momentos, el que escribió Los pecados de la paz. Es decir, fue un proceso de paz más de forma que de fondo. No se llegó a lo esencial. Entonces ya hay una incredulidad por parte del pueblo colombiano, una incredulidad por parte de la oposición colombiana. Y pues pienso que es más de lo mismo y no va a haber nada fructífero. Yo pienso que este gobierno va a terminar sin pena ni gloria en 2026. Llegará un gobierno opositor que le dará la iniciativa a las fuerzas militares para presionar a los grupos armados para llevarlos a un proceso de paz bajo otras condiciones para no repetir los errores de La Habana. Muchas gracias. Qué pena, Eduardo, se me ha perdido la pantalla de eso. Gracias, Eduardo, por esas observaciones. Entonces, no confíen los colombianos en negociaciones y queda muy poco tiempo. El libro al que se refería mi general Mora fue el que escribió eso. Mejor dejarlo ahí quietecito donde está. Bueno, tenemos otras personas que están atentos de participar en línea. Por favor, si van abriendo sus micrófonos y sus cámaras, les voy dando la palabra. No sé si mi coronel Peña quiera engalanar esta noche y Rosita, que es perdón, Lola Portela. Doña Lola, si quiere participar también, y Rosita, estamos atentos para darle preferencia a la entrada de las damas. Aunque Rosita no la estoy viendo en lista. Señora Lola. Buenas noches, muchas gracias, Coronel Villamarín, por esa exposición, como siempre, muy explicativa, muy académica, muy profesional. Y bueno, un saludo muy especial para todos. En lo personal, no creo en la paz de Petro. Los intereses son muy altos y hay bastante, pienso yo, que internacionalmente se puede encontrar a partir del próximo año con otros escenarios más fuertes y que más bien pueden perjudicar mucho la política interna en muchos aspectos. Por un lado eso, por el otro lado, creo que sí, como dijo la otra persona que acaba de hablar, 4 años son muy poco tiempo. Y pues pienso que Colombia tiene un grupo político que sí es muy politiquero, pero pienso que también allí en el Congreso se puede encontrar con muchos obstáculos para él lograr algunos avances que quiera. Y si nosotros vemos pues los intereses de cada grupo según la exposición que nos hace el coronel Villamarín son muy diferentes y con intereses poco comunes en distintos aspectos. Bueno, encontré que con Venezuela no lo había visto de esa manera. Gracias, coronel, por esa visión.
pero creo que con Venezuela tienen como la misma línea todos, sin embargo, con intereses un poco distintos. En eso estoy de acuerdo con la posición que tiene el ELN o con el beneficio que tiene el ELN con Venezuela frente a las FARC. Esa posición estoy completamente de acuerdo porque es lo que he visto en mi trabajo y pienso que no la tiene fácil, pienso que es vende humo, es su política vende humo, le llamo yo a esa política, en el contexto de que es como para entretenernos dentro de un proceso, aunque pueda tener muchísimos propósitos elevados internacionales, yo no la veo fácil que pueda cambiar eh, o negociar o llegar al alma de esta gente que no es tan fácil. Yo he visto, no sé si estoy equivocado, Coronel Villamarín, tengo una visión que le voy a contar y es que de las FARC se desmovilizó la gente vieja, la que estaba cansada de la lucha, aunque tuvieran unos imaginarios marxistas, socialistas, comunistas, con todo revuelto como lo revuelven ellos, porque ya no tienen una legitimidad como la tuvieron quizás cuando nacieron. Pero yo pienso que en el ELN pasa lo mismo. Si uno mira a los que están sentados a la mesa son una mano de viejitos, pero los que están en batalla es la juventud. Y hace muchos años tuve una experiencia no muy buena de ver la formación de niños en escuelas en Casanare, pues en Casanare, es que no me acuerdo el nombre del pueblito, pero o de la vereda, me llamó mucho la atención que quedaba muy cerca a un pueblo, pero era una escuela en una vereda donde formaban a los niños. Y yo, esos jóvenes que están ahora en el ELN, pienso yo que pues son como el mismo ejemplo de lo que estamos viendo con el mordisco. A Iván Mordisco lo acompaña mucha gente joven, eso me llamó la atención, pero la gente que firmó la paz y se sentó y que está sentada en el Congreso, gente vieja. Y yo pienso que de pronto el ELN querrá llegar a tener, ya tenemos a una persona en la vicepresidencia que es de la línea del ELN, lo tenemos súper claro, y pienso que puede ser esa línea antigua, vieja, que pueda llegar al Congreso, que desee llegar al Congreso como político, dentro del contexto político. Pero yo pienso que esa juventud llena de tantas ideologías y de tantos sueños revolucionarios, difícilmente firma una paz. Yo no creo en esa paz por eso. No sé si estoy equivocada, Coronel Villamarín. Señora Lola, muchas gracias. Muy acertado. Vendedores de humo, propósitos elevados de mucha aceptación internacional, pero que realmente poco van a hacer. Usted realmente, nosotros acá no creemos en esa paz total de Petro. Usted habla de que los jóvenes siguen en pie de lucha y realmente los que se están trabajando esos diálogos y etcétera, de negociaciones con de paz son de puros viejitos. Muchas gracias, señora Lola. Magnífica intervención. Le agradezco mucho que esté con nosotros siempre y seguimos entonces. Rosita está en línea, que no veo a la señora Rosita por acá. No la veo por acá. Entonces sigo con mi coronel Pachón, que veo aquí a Luis Humberto Pachón, por favor. Puede tomar la palabra, mi coronel, adelante. Bueno, Carrascal, buenas tardes al señor Juan Villamarín. Muchas gracias por esa claridad que siempre nos ha acostumbrado a hacer frente a los problemas actuales y del gobierno. Es una utopía pensar en la paz total, porque definitivamente eso no da. No da porque si nosotros entre la misma familia, hermanos, algunas veces nos dejamos de hablar, de visitarnos por A o por B circunstancias, y no toleramos comentarios de los unos frente a los otros, ni menos que hagan comentarios a terceras personas. Y con tantas dificultades de las familias, empezando por la unidad básica de la sociedad, la familia, papá y mamá, hijos, pues difícilmente podremos lograr la paz total, como lo quisiéramos,
nosotros vivir en un país de ángeles. Petro sabe los costos de un proceso de paz por los antecedentes del proceso Santos FARC, que no dejó presupuestados para que continuara ese proceso, como se dice, que todo el mundo lo quería, pero no de esa manera, porque es que ofrecer todo a cambio de nada, pues eso no lo da. Con el ELN, pues de acuerdo a unas declaraciones que había dicho uno de los, creo que era García, Antonio García, de que ellos no aspiraban a hacer política. Pero yo no sé para dónde van, porque ya llevamos que como 4 meses, primero Venezuela, luego México, ya nuevamente como que intentan llegar a Cuba, pero no se ve un listado de intenciones de lo que van a negociar. Petro aparentemente decreta un cese bilateral y los contrarios lo desmienten. Ha dicho de que no va a permitir los bombardeos donde haya niños. Pues eso es autorizar a los alzados en armas y a los delincuentes, tanto alzados en armas como delincuencia común, para que cuando vayan a asaltar un banco, pues lleven en brazos a un niño. Y esos delincuentes pueden atropellar a todo el mundo y la fuerza pública no podrá hacer uso de las armas porque notan que el delincuente está con un niño. Ahora, pretender nombrar a bandidos como gestores de paz, pues menos, porque es que un gestor de paz pues es una persona que tenga alguna habilidad, alguna connotación ética, que sea como un ejemplo. Pero un ñerito o una chica como la que colocó la bomba en el centro comercial andino, de gestor de paz, pues eso no tiene ninguna presentación. Realmente eso no tiene ninguna presentación. Entonces yo no veo que haya intenciones realmente de Petro para llegar a la paz total y menos con el ELN, que ha continuado contaminando el medio ambiente que tanto defiende Petro, pero que Petro ante esos hechos no se pronuncia ni rechaza esas acciones. Entonces el pueblo no puede estar tan tranquilo con esa actitud. Las actuaciones de la fuerza pública, pues, muy criticadas, porque uno no se explica realmente y a ratos uno pues no entiende si será cierto o no será cierto. La propaganda de mordisco, haciendo alardes de grandeza. Por ahí hay otro video que está rodando, donde aparentemente un helicóptero de la fuerza pública está en un sitio donde le están haciendo calle de honor, se supone a bandidos. Entonces eso no tiene ninguna presentación y el pueblo no acompañará a eso. Ese es mi concepto, Dios y patria. Gracias. A usted, mi coronel, Dios y patria, muchas gracias. Magnífica intervención, mi coronel. Vamos entonces, mi coronel Carvajal, lo tengo aquí al final, no sé si quiera usted hacer su intervención de una vez. Gracias, señor coronel Carrascal. Buenas noches para la sala. A ver, la paz total de Petro. Yo diría que es una entelequia más para el país. Es una fantasía irrealizable, motivo por el cual no llegará a puerto favorable. Es como tratar de redimir el reino de los cielos en los infiernos. Muchas gracias. Mi coronel, gracias a usted. Muy puntual y así debe ser. Estamos en un reto y tratar de hacer el ejercicio de que cada intervención sea de 100 segundos máximo.
Hay algo, un ejercicio que quisiera ponerles a todos, que estas respuestas que han dado muy concretas, realmente parecieran mucho lo que sería una respuesta a un Twitter. Yo quisiera que los integrantes de la sala realmente permanezcan en estas redes de opinión, porque eso genera la posibilidad de replicar esta información. El hecho de que generemos conceptos claros, y eso como que acaba de decir Nicolás Carvajal, entelequia, fantasía irrealizable. La paz de Petro es eso. Y al colocarlo eso en un Twitter, eso va dando vueltas con alguna imagen o algo, y me parece muy importante que hagan sus cuentas de donde sea, puede ser cualquiera de las aplicaciones que hay para eso, pero me parece que esos conceptos son importantes y cada exposición de estas es justamente la posibilidad de eso, de expresarlo y generar un diálogo permanente con mucha comunidad que al final no saben mucho de lo que está sucediendo. Gracias, Nicolás Carvajal. José Ricardo Martínez tiene la palabra. Por favor, José Ricardo. Bueno, parece que está desconectado. Mi mayor, ahí está, por ahí llegó. Adelante, sígalo. Sí, señor, carambas, sí, efectivamente. La brevedad es importantísima en estos casos. Humilde y modestamente, con los conocimientos y las actualizaciones que he podido tener en mi experiencia, para mí es imposible, por no decirlo utópico, una paz total. Términos que se utilizan como en los casos de que si que quiere lo más, se conforma con lo menos. Es utópica esa terminología si nos vamos a someter a la síntesis y a la claridad y a la literalidad del término. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi coronel, muchas gracias. Magnífico y tal cual, así es, utópico, completamente. Por favor, mi mayor Mendoza, adelante, por favor. Gemeg, adelante, por favor. Se alista Elio Espina. Muchas gracias, mi coronel Carrascal. Yo tengo las siguientes inquietudes. La Dirección de Inteligencia Nacional está en manos de un bandido del M-19. El terrorismo callejero de Petro que Duque permitió por falta de autoridad. Juanpa revivió y multiplicó los grupos subversivos, al igual que Belisario, quien creó la coordinadora Simón Bolívar. El asesinato de policías, soldados y masacres, al igual que Santos, ofreció todo a cambio de nada, solo ataques. Petro busca perpetuarse en el poder al lado de Maduro. Petro desea cambiar la Carta de la Verdad y hacer también la Constitución para para ser presidente. Ahora debemos pensar en el propósito de la toma del poder del ELN y la FARC. Con Petro como facilitador no llegará, y si los colombianos unidos no lo permitiremos. Debemos ponernos en la tarea de relacionar todos y cada uno de los desaciertos y violaciones de Petro para hacer el juicio político y exigírselo al Congreso. Un verdadero gobierno democrático no permite desplazamiento de delincuentes en helicóptero, y si lo hacen, debe intervenir la Fuerza Aérea. Gracias. María, mi mayor le puso una misión tremenda a la Fuerza Aérea con eso. Muy bueno, muy interesante. Gracias, mi mayor Mendoza. Elio Espina, tiene la palabra, por favor, adelante con su audio y su video. Eli. Qué pena, mi coronel. Buenas noches. Ahí está, adelante. Me cogieron aquí por otro lado en una cosita, pero ya, cumpliendo con el respeto a la pregunta, porque me gusta ir contundente, digo que no es favorable. Y si ahora más adelante me dan oportunidad de aportar algo más, con mucho gusto. Respecto a la pregunta, no es favorable. Muchas gracias.
Eli, de una vez aproveche sus 100 segundos y de una, por favor. Ah, bueno, entonces puedo decir, en los llanos del Yarí, San Vicente del Caguán, hubo muchos jóvenes y todavía están. Pero si se va uno a mirar lo que informa la comunidad, que a uno lo lleven como las niñas de Rosa Blanca, creo que se llama la corporación, y que dicen que las obligan a tener relaciones sexuales con los guerrilleros, narcoterroristas. Entonces, eso no es que yo soy voluntario y que los muchachitos están hablando porque les nació, es porque les van dando la pauta de que tienen que decir. Están obligados, como están obligados los campesinos, a apoyar. Y en cuanto a la continentalidad, estos días escuchaba yo un planteamiento de un señor que está siendo muy tenido como muy un héroe, que es un caudillo salvadoreño, y también habla de esa continentalidad, que quiere es que haya un solo gobierno para todo el continente y que dejemos al imperio por fuera. Y eso lo dice porque yo escuché la entrevista. Entonces uno dice, ¿dónde es que nace? Si la persona no está voluntaria, obligado a cualquiera. Y si no vas, te mato. Muchas gracias. Eli, muchas gracias. Y muy interesante, gracias. Elías Ortiz. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Adelante, por favor. Bueno, yo pienso, mi coronel, que la primera diapositiva de la exposición de mi coronel Villamarín resume la imposibilidad del embeleco de la paz total de Petro. El sentido común nos indica que una banda de 20.000 delincuentes diseminada por todo el país, dedicada al negocio más lucrativo del mundo, con una infraestructura debidamente conformada, brazo fuertemente armado, rutas, alianzas con otros grupos o carteles, no van a rendir su negocio al gobierno de Petro por simple simpatía o por amor a la patria. Eso es una imposibilidad, una utopía total. Gracias, mi coronel. Magnífico punto, mi Elías. Muchas gracias. Discúlpeme que no recuerdo el grado de Elías, por favor, no tratarlo por el grado. Discúlpeme, qué pena. Con todo respeto. Wilson Niño, mi coronel Wilson Niño. Qué gusto escucharle, que esté por acá. Adelante, por favor, mi coronel. Buenas noches, gracias, mi coronel Carrascal. Igualmente, mi coronel Villamarín. Buenas noches a la sala. Básicamente, ninguna paz va a llegar a puerto favorable en Colombia. Mucho menos, ni siquiera con el ELN ni con cualquiera otro de los grupos de bandidos. Nosotros tenemos que recordar que el ELN o para cualquier grupo terrorista el tiempo es lo de menos. El ELN es especialista en dilatar, todos, pero especialmente el ELN en dilatar lo que más puedan. Para ellos el tiempo no le es afán para la misma organización terrorista. Lo que sí nos debe llevar a la reflexión es que qué está haciendo el mando estratégico en la responsabilidad y compromiso que le corresponde de asesorar al gobierno que está. Así nos haya correspondido un gobierno de izquierda, de bandidos, pero es su responsabilidad con base a una constitución y no a un lineamiento gubernamental. Y miremos y revisemos la política de seguridad y convivencia que lanzaron en el día de hoy, que realmente no encuentra nada uno contundente y pareciese que estuviese hecha para Dinamarca y no Cundinamarca. Muchas gracias. Y coronel, muchas gracias, excelente. Creo que no deje a ninguno por fuera. Por favor, si alguien se siente que está por fuera, me avisa, por favor. Creo que recorrimos todos. Ah, por mi coronel Peña, por favor. Yo lo había llamado de primero, mi coronel, y usted no me salió al aire. Siga, por favor. Oiga, muchas gracias, Héctor. Muy agradecido, excelente la conferencia, como siempre, de mi coronel Villamarín. Y yo también concuerdo con casi todos los que me antecedieron, que aquí no va a llegar a puerto favorable para nuestro país esa famosa paz total. Desafortunadamente, pues vemos que esto además
se está convirtiendo, además de la incertidumbre que estamos viviendo diariamente, va a ser un caos y una hecatombe, porque esto vamos es para una Farclandia o Helenolandia, vamos a hacer una narcodemocracia, y lo que yo puedo ver es tratar de analizar, a diferencia de Venezuela y de otros países como Nicaragua, que aquí sí va a haber una oposición fuerte, una oposición armada. Se puede analizar que los ganaderos y algunas otras personas no se van a dejar quitar por la fuerza, no se van a dejar quitar, van a actuar por las malas para no dejarse quitar lo poco que han conseguido, lo mucho que han conseguido. Puede que muchos se vayan y saquen sus capitales, pero hay mucha gente que se va a quedar aquí a combatir, o sea que vamos a vivir una gran guerra civil. Desafortunadamente esto va a ser un gran derramamiento de sangre, va a ser una lucha muy complicada, porque es que los comunistas no se dejan quitar el poder tan fácilmente. Ellos, perpetrados en el poder, van a cambiar la constitución y van a cumplir lo que dicen diariamente. Si ya la derecha o la tal democracia corrupta estuvo 200 años, ¿cómo no van a lograr ellos, si ya tienen y están sentados en el poder, concretar ese comunismo o el socialismo de aquí en adelante? Entonces yo veo que el panorama es muy, muy, muy difícil para Colombia. Aquí no va a haber ninguna paz total y por el contrario va a haber una cosa muy difícil para todos nosotros. Desafortunadamente no vemos líderes, no vemos partidos políticos, vemos es una afluencia de un poco de personas que están detrás de conseguir en forma personal y no hacia la comunidad. Todo el mundo es tratando de defender su pellejo y tratando de ver qué hacen a nivel personal, pero nunca en bien de la comunidad. Ese es mi concepto, Héctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted, mi coronel, qué gusto escucharlo. Mi coronel Villamarín, antes de dar la palabra, le respondo yo. Yo creería que esa pregunta suya es muy compleja porque aquí revisando rápidamente, imagínense que el Tratado de Cádiz, si usted ahorita me dará un tratado acerca de todo lo que significó el Tratado de Cádiz, pero es lo que hablan de que fue el tratado más antiguo del mundo hecho entre Ramsés II de Egipto y los vecinos hititas, perdón. Yo creo que este sueño de la paz, mi coronel, no va a llegar a ningún punto favorable porque es que la condición de paz que se le han querido apropiar estas personas que justamente han sido las menos amigas de la paz en nuestro país, pues la tomaron como propia. Entonces yo pienso que esto es promesa de político, como todos los expositores y personas que intervinieron ahorita sobre su conferencia han llegado a la misma conclusión. Realmente, primero se están adueñando de algo que es algo de la humanidad, es un sueño de la humanidad tener una vida en paz. Y fuera de eso, la historia nos ha dicho que pues, los términos, los tiempos de paz, pues, son simplemente preparaciones para tiempos de guerra y así funciona nuestra historia. Yo pienso que no vamos a llegar a puesto favorable y mucho menos es muy difícil que las contradicciones que llegamos en Colombia, donde las personas que más daño nos han hecho, personas con carreras políticas forjadas con secuestro, forjadas con extorsión, forjadas con asesinato, minas, retenes ilegales, tomas de poblaciones, robos, que nunca han trabajado en la vida realmente por un proyecto de país, un proyecto de ciudad, un proyecto de región, son ahora las personas que nos van a decir que queremos vivir en paz. Lo que están diciendo simplemente esto es un acuerdo comercial en decir cómo se tratan entre mafiosos más suavecito para poder seguir ganándose ese nuevo Ecopetrol que se llamará el nuevo Cocapetrol o el nuevo empresa colombiana de coca que será el reemplazo del petróleo que ha planteado este señor. Mi coronel, por favor, ubíquenos en lo que hemos dicho y haga usted, por favor, el cierre. Gracias, mi coronel Carrascal. Muy amable. Entonces, antes de llegar a unas reflexiones finales sobre lo que vimos, miremos un poco lo que hicimos para que tengamos referentes de cómo llegamos aquí. Estamos devolviendo las ayudas. Ah, no, me sale más fácil así. Perdón un momento.
Me sale más fácil así. Entonces, comenzamos por ver primero el tema del día. Es analizar la situación real de los diálogos del señor Petro con el ELN y con otros grupos, lo dijimos. Luego hicimos un ejercicio en el cual vimos una infografía que publicó un diario en la que lo que nos interesa es saber que hay aproximadamente 20.000 delincuentes en distintos puntos de la geografía nacional y que el ELN ni es tan poderoso de acuerdo con esa infografía como lo pintan o como ellos quieren presentarse, pero que tampoco se puede desconocer su capacidad criminal y su capacidad destructiva. Luego vimos unos antecedentes muy concretos de lo que nos llevó allá, o lo que llevó al señor Petro a hablar del proceso de paz y cómo lo ha hecho, y tocamos algunos de los puntos y nos quedaron otros por fuera, porque son muchos, pero tratamos de redondear las cosas y nos fue quedando una idea o dos ideas alrededor de esto. Una es que la paz es un deseo, es una obligación de los estados, es un deseo de los pueblos y es un ideal, históricamente, como acaba de decir mi coronel Carrascal. Pero por otro lado, en estos actores, entre estos actores, cada uno tiene una versión, una visión y una narrativa diferente de lo que es la paz y cómo la conciben. Y en particular los comunistas consideran que la paz es la continuación de la guerra y que la única forma de que haya paz es el día que desaparezca el capitalismo y estemos todos en un paraíso de igualdad, lo cual nunca ha existido ni existirá jamás en la humanidad. Eso por un lado. Entonces la paz tiene una disimilitud de conceptos, de intereses y de narrativas. Y por el otro lado, lo que nos quedó en medio de todo esto es que todos coinciden en que hay que legalizar el narcotráfico. Entonces, dicho de otra manera, el narcotráfico es el más interesado en esta paz para sacar ventajas, tanto financieras como políticas, como judiciales, como internacionales, y de evitar que se llegue a una acción contra ellos. Y en tercera medida, deduciendo de todo lo que se dice, aunque decíamos que eran 2 puntos, es que hay unos diálogos sin norte, no se está llegando a ningún lado. Se habla, se conversa. Después de eso, vimos las características de lo que ha sido esta supuesta paz en el gobierno del cambio, como lo llama el señor Petro, y lo que vemos es que ha habido una cantidad de mentiras, de hechos atroces, de agresividades, de manipulaciones de esa dialéctica alrededor de la paz, del narcotráfico y de los diálogos. Pero no ha habido nada concreto, ni se ha avanzado, y 2 o 3 de ustedes coincidieron. En 4 años es muy poco tiempo y ya se le acabó el primer año prácticamente y no ha avanzado absolutamente en nada. También lo mencionó alguien que inició con unas conversaciones estrambóticas en Venezuela, luego dijeron que iban a alterar intencionalmente la agenda para llegar a soluciones más rápidas, que era que en la reunión de México se trataría de manera prioritaria el asunto de la cesación de ataques y hostilidades, y se habló de todo, se habló de mucho, se habló de nada, y ahí vemos que los comisionados por ningún lado nos aclaran, y con excepción del señor Laforí, que eventualmente escribe sus columnas en el que titula Contexto Ganadero y cuestiona todo lo que está pasando, los demás brillan por su ausencia. Entonces eso ha sido lo que ha pasado con el gobierno del cambio. Ahora miramos qué es lo que busca Petro y le encontramos que él está detrás de unos intereses muy personales que apuntan al punto número 7, Nobel de Paz Constituyente y reelección, que es lo que más le interesa a él. Y pues ya todo lo que hace ahí, legitimar el narcotráfico y meterse en la OEA, y es parte de su ideología marxista, pero él lo está viendo es como un medio para llegar al fin. Por otra parte, vimos que busca el ELN y nos quedó también igualmente claro que el ELN quiere legitimar a Maduro, extender el terrorismo a todo el continente, legitimar el narcotráfico y avanzar hacia el poder, demostrando que tiene mucha fuerza, que no la tiene, y ganar posición política con las armas.
Por su parte, la segunda Marquetalia y las disidencias de Duarte piensan exactamente lo mismo, aunque con otros métodos y otros sistemas y otros enfoques. En particular, la discordia ahí es que ellos no están tan vinculados en la legitimación del régimen de Maduro, ni que Iván Márquez sea el jefe de ellos. Pero en lo demás coincide con el ELN, claro, desde su óptica y con sus intereses. Luego vimos qué buscan los narcos y la conclusión que nos quedó es que los narcos lo que más les interesa es que no los toquen, que no los extraditen, que sus negocios queden intactos y que el régimen de Maduro se fortalezca no por la visión política, lo que haga Maduro ni su orientación ideológica, sino porque es el que les facilita que sus negocios estén florecientes por la cantidad de droga que mueven por Venezuela y las complicidades que tienen allá. Que no los extraditen a Estados Unidos y que sus capitales tampoco se los toquen, lo cual no va a ser tan fácil, ni los tres poderes, por viciados que estén, van a ceder tan fácil, que todos quieren sacar ventajas de una u otra manera. Finalmente hicimos unas conclusiones que las hemos ido reconstruyendo aquí en la medida que tocamos cada punto. Y luego llegamos a esta pregunta con la cual ustedes han respondido de manera muy puntual, que no se ve, no se vislumbra, es casi improbable que ocurra una paz total, porque eso es una utopía, una de las palabras que se utilizó, porque los intereses disímiles que hay en cada grupo, por la falta de plan del gobierno que llega a negociar sin ninguna planeación, por la falta de idoneidad de quienes negocian esto, por la poca transparencia que ha habido con las FARC, y se dice que están hablando con ellos, pero el que va es el comisionado y no hay una delegación seria y organizada, porque el grupo que está conversando con el ELN, el único que demuestra caracterización y claridad acerca de lo que se quiere es el señor Laforí, los demás están ahí como convidados de piedra o como legitimadores de lo que quiere el señor Petro. Entonces, en síntesis, la conclusión del auditorio de la noche es que ni se llegará a una paz total con el señor Petro, ni siquiera con el ELN, porque las cosas no están por ahora, en lo que se ha avanzado en los 9 meses, adecuadas para ver un sendero que conduzca a una solución práctica. Y ya abonándole de nuestra propia cosecha, pues es muy triste que eso sea así, porque Colombia seguirá entonces inmersa en la violencia con la circunstancia agravante que anotaba Raúl Peña. Y es que, como el señor Petro tampoco va a ceder esto y va a seguir buscando su constituyente, y fue a Estados Unidos a decir que él sería feliz de ver otra vez a los vándalos destruyendo las ciudades, porque eso significa que quieren más cambios, y esos fenómenos que no los dice él, pero que se infieren que pueden pasar otra vez, las personas invadiendo propiedades rurales y tratando de despojar a los dueños de sus tierras para hacer construcciones colectivas y lotear fincas que no les pertenecen. Pues la respuesta ya sabemos qué es lo que pasa en Colombia, que se creen grupos de justicia privada, que se regrese a esas violencias atroces que caracterizan este tipo de acciones, porque se utiliza el terror y el miedo para ablandar al adversario o para ablandar a los que están promoviendo estas acciones. Triste, porque quiere decir que han pasado 70 años ya de violencia comunista contra Colombia y ni los comunistas han aprendido que eso no les funciona, ni los gobiernos de turno tampoco han aprendido que la solución es integral con muchas acciones en todos estos campos. Pues bien, llegamos al final. Les agradecemos a todos la presencia, porque ha sido muy enriquecedora su participación. Los invitamos mañana a continuar por la mañana con la memoria histórica aún no contada, otro episodio en el cual estaremos analizando otro de los casos. Ya llegamos a la emisión 318. Esto ha sido un trabajo de mucha constancia y persistencia, pero está quedando para la historia de Colombia y del mundo. Por la noche volveremos con otros análisis también de mucho interés
Y enseguida tendremos un ejercicio académico del cual mi coronel Carrascal nos va a invitar ahora y nos va a explicar qué consiste en un space en Twitter, que lo haremos a las 8:30 de la noche mañana, en el cual hay unas reglas de juego que nos va a explicar cómo se hace para que ojalá participemos todos y también traigamos a personas, porque pues en esta red de Twitter se unen mucho internauta que le gusta opinar y le gusta participar en este tipo de eventos, y pues la idea es atraerlos para que lleguen a la fundación. Entonces adelante, mi coronel Carrascal, si es tan amable y nos explique en qué consiste el ejercicio mañana.